Se ha publicado acerca de la eliminación de estos fideicomisos de la Administración Pública Federal. Un paso histórico, escribiste ayer en un tuit, pero ¿en qué consisten? ¿Realmente cuál es la importancia? Se dice que han sido reducto de opacidad y de corrupción. Durante décadas los mexicanos hemos supuesto que ahí se manejan miles de millones de pesos de una manera tramposa, fraudulenta, corrupta. Tú has escrito como investigadora de la UNAM un libro en 2007 precisamente sobre estos temas. ¿Nos puedes ayudar a entender cuál es la dimensión de lo que se está haciendo en Meréndira, por favor? Sí, muchas gracias, Julio. Efectivamente, históricamente los fideicomisos fueron utilizados sobre todo como herramientas, me parece, de opacidad. ¿Qué es un fideicomiso? Lo sabemos todos, es un contrato financiero, ¿verdad? Que nuestra normativa, la regulación, los establece más para instituciones precisamente financieras, bancos y fiduciarias financieras, y precisamente por ello habían sido utilizados para sacar de la rendición de cuentas pues cuantiosos recursos públicos que las entidades, los organismos gubernamentales ejercían o digamos guardaban y que necesitaban ser dispuestos de forma transparente, y no era el caso. Entonces, el punto de partida es esta falta de vigilancia y de supervisión que es directamente nuestra obligación en la Secretaría de la Función Pública, y que los fideicomisos eran precisamente una de las cuestiones más importantes a combatir en términos de su gran extensión. Uh-huh. Lo dijo hoy en la mañana en la conferencia matutina el presidente de la República. Estaban por todos lados en las dependencias y en la Administración Pública Federal, y por ello era que era tan urgente este decreto de extinción de los fideicomisos. Los fideicomisos, por cierto, sin estructura, los fideicomisos que no están apegados a norma alguna, a ley alguna, y los fideicomisos de los cuales se abusó. Entonces, no son todos los fideicomisos, es sobre todo esta figura jurídica que no está sujeta a la fiscalización. Es decir, ¿se mantiene el FOBAPROA, Irma Heréndira? ¿Perdón? ¿Se mantiene lo relacionado con el FOBAPROA, con el fideicomiso para mantenimiento de autopistas concesionadas? No, bueno, el FOBAPROA, como sabes, fue un epítoma precisamente de este tipo de abusos, como un fideicomiso que lamentablemente durante los pasados gobiernos, en particular en el sexenio del presidente Zedillo, se convirtió en una institución, ya no en un fideicomiso, sino estas cuantiosos recursos que fueron nutriendo al fideicomiso privado FOBAPROA, se convirtió en deuda pública por una situación política muy desafortunada en la legislatura 57 en la Cámara de Diputados, y entonces ya tenemos un instituto que lamentablemente efectivamente se trajo todas esas deudas privadas al seno del llamado Instituto de Protección del Ahorro Bancario. Entonces, pero efectivamente el FOBAPROA es un ejemplo paradigmático de estos fideicomisos que hoy el presidente de la República está convencido y determinado, y ya ahora está con el paso histórico de su eliminación de la vida pública. ¿Esta decisión está movida por la situación económica precaria a la que puede empujar pues todas las derivaciones económicas del coronavirus, Irma Heréndira? No, en lo absoluto. Fíjate que esa es una mala lectura, diría yo, estimado Julio, porque este decreto es simplemente el darle el cumplimiento a un artículo transitorio de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que como sabes llevamos trabajando pues desde el primer día, digamos, del proceso de transición política, de transición incluso sexenal, es decir,
empezamos, es un compromiso de campaña, incluso me atrevería a decir un compromiso de campaña del presidente de la República, y desde luego es una de las cuestiones que de forma directa y personal, me llena de orgullo, me encargó trabajar desde el primer momento para que se concretara a través de la ley, y entonces es simplemente darle cumplimiento a una ley aprobada en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y esta Ley Federal de Austeridad Republicana tiene varios artículos, el artículo 17, el artículo 18, y además transitorios que nos están obligando a extinguir a los fideicomisos. Entonces es un mandato de ley, es ir avanzando en la ley, en que ahora se cumpla la ley, y avanzando además en que a futuro no se vuelva a usar de estas figuras. Claro. Como sabes, en esta Ley Federal de Austeridad Republicana ahora ya hay incluso áreas de veda. Ya no se va a volver a permitir que se abran fideicomisos en 4 materias fundamentales: educación, salud, seguridad pública y seguridad social. Porque por esa cuestión de que los fideicomisos pues son contratos financieros, y ni la salud, la educación, la seguridad pública o la seguridad social tiene por qué estar encerrada en un contrato. Claro. Irma Heréndira, se habla de toda esta opacidad y corrupción durante décadas que obviamente lesionó gravemente al interés público nacional. ¿Hay todavía posibilidad de acciones desde la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía General de la República contra algunos de los responsables de todo esto, o queda como borrón y cuenta nueva? No, hemos dado claras muestras, Julio, de que no hay borrón y cuenta nueva. Los procesos están abiertos, tenemos varias expedientes, incluso ya en colaboración muy estrecha y en las últimas fases para las declaratorias de acción penal en contra de los servidores públicos que defraudan a la nación. Tenemos evidentemente nuestras carpetas de investigación en la propia Secretaría de la Función Pública abiertas, y en términos de este tema de fideicomisos, pues tenemos todos los ojos y brazos trabajando, que son nuestros órganos internos de control, para que sí se cumpla con la ley y no se vuelvan a abrir fideicomisos en estas materias, se extingan los que no tienen estructuras, se extingan los que son cajas chicas y más bien bolsas grandes de recursos públicos que no han sido revisados, y sobre todo se devuelvan los miles de millones de pesos encerrados en fideicomisos, fondos y contratos análogos a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación, para que entren al presupuesto, para que se revisen en la cuenta pública, para que se asignen a la salud, para que se asignen a los proyectos prioritarios. Los adversarios de las políticas de esta administración federal dicen que se está pues casi requisando ese dinero para utilizarlo en salvamento, sobre todo de los programas sociales del presidente López Obrador. Al contrario, estaban requisados por tenerlos, te repito, fuera de la Constitución y en la contratación financiera. Ya estaban requisados porque no entraban al presupuesto y por lo tanto no eran controlados y no se veían reflejados en la cuenta pública y por lo tanto no estaban sujetos a la rendición de cuentas. Además, pues esto es histórico, lo sabes bien, es decir, sí, desde que empieza la transición política yo diría los 90, en 97, con el surgimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el primer auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, había señalado que era una de las cuestiones más urgentes de atender, la fiscalización de los fideicomisos. Incluso se avanzó en términos normativos para eliminar el secreto fiduciario, que era el secreto ad hoc para mantener en la opacidad los recursos de los fideicomisos, y ahora pues ya no solamente es eso, sino que se elimina de tajo estos grandes acumulados de recursos públicos, porque eso es lo de fondo, Julio. Aquí estamos hablando de recursos públicos. Cada quien con su dinero puede hacer lo que quiera, invertirlo en cualquier figura financiera o jurídica que más le convenga a su bolsillo, pero los recursos
tuyos y míos y de toda la nación, es decir, de el conjunto de este Estado, tienen que estar muy bien fiscalizados, pues, por las instituciones controladoras. Entonces, básicamente es eso. Hoy sí ya tenemos con este decreto presidencial esta Ley Federal de Austeridad Republicana y por lo tanto de estas medidas, pues posibilidad de volverlos a la población. No es una requisa, sino es una devolución. Claro, ¿cuánto estiman que va a regresar al control pleno del Poder Ejecutivo? Pues eso lo va a anunciar el domingo el presidente, muy de forma inicial. Nosotros tenemos un cálculo de 125 mil millones de pesos inicialmente. Uh-huh. Lo que tenemos es que había, digamos, un desorden en términos de la contabilidad, por obvias razones además, y Hacienda, que es la dependencia, la secretaría que tiene el encargo de tener más sistematizada esta información, se ha apoyado mucho de nuestros órganos internos de control para darse cuenta de algunos de los fideicomisos que los viejos titulares de cada una de estas dependencias no habían dado de alta en el padrón de control de los fideicomisos. Nosotros, por ejemplo... Perdón, adelante. Sí, descubrimos, digamos, casi una centena de fideicomisos que no estaban siendo seguidos por este sistema. ¿Puede haber resistencia en términos jurídicos o personal que pueda impedir que proceda esto y, en dado caso, qué acciones puede emprender el gobierno federal? No, repito, es una ordenanza de ley, o sea, es un mandato de ley, la ley federal de austeridad republicana, y muy por el contrario, esa ley nos mandata a la Secretaría de la Función Pública a ser guardiana del cumplimiento de lo ahí establecido, y entonces más bien son de inicio responsabilidades administrativas a las que estarán sujetos los TUAFs, los administradores, incluso hasta los propios titulares de dependencias que no cumplan con la ley, que no cumplan con el decreto, y por lo tanto pues vamos a poner toda nuestra parte para que se cumpla con esta obligación. Claro. Cierro esta entrevista que amablemente nos has dado, Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, preguntándote, ¿estos fideicomisos y estos malabares eran tretas favoritas de la tecnocracia durante las etapas priistas y panistas para escamotear el dinero público? Sí, en algunos casos, te decía, está demostrado en el caso emblemático del FOBAPROA, o en los llamados casos de las cuestiones aduanales. No sé si te acuerdas de esos famosos fondos vinculados a la empresa integradora de servicios operativos, el llamado ISOSA, ¿no? Los fondos, claro. O los fondos para orquestar rescates privados, desde rescates para grandes inversionistas, como fue el rescate de las autopistas concesionadas, el famoso FARAC. Es decir, sí ha habido casos donde la corrupción ha quedado más que demostrada en el manejo de estos fideicomisos, y lo que estamos haciendo ahora es que le estamos cerrando la puerta a que se repitan estas experiencias del pasado, y precisamente por eso es que todo el dinero público tiene que estar muy bien observado desde la cuenta pública y a través de cada ejercicio presupuestal. Entonces, ahora lo que había imperado en fideicomisos en este gobierno era sobre todo la necesidad de ya sacar de la opacidad que esas figuras entrañan los recursos públicos. Bien, pues Irma Heréndira, no sé si tú lo quieres decir, si no lo dices tú lo digo yo. Me parece que lo que hoy estamos viviendo en este paso tan importante de la eliminación de estos fideicomisos tiene una buena dosis de tu participación como investigadora, como promovente de la lucha contra la opacidad y la corrupción en estos fideicomisos, tanto en un libro que yo recuerdo que tú publicaste en 2007, como en artículos y en otras actividades. Así es que, pues creo que ahí va impresa parte de la firma de la personalidad de Irma Heréndira Sandoval. Te agradezco mucho, Julio. La verdad es que sí, yo me siento
muy, muy feliz, muy orgullosa de que los años previos de investigación, de estudio y de compromiso con este tema de los fideicomisos y los fondos, hoy tenga este acto histórico del presidente de nuestro país. Tenía que llegar la Cuarta Transformación para que se pudiera concretar un paso pues que a nivel incluso internacional es paradigmático, porque es el desarrollo, el bienestar y la productividad en términos de la inversión a favor de las personas la que debe de regir a nivel mundial, y no el dinero encapsulado en hacer más dinero. Es decir, el capital financiero tiene que ya bajar la guardia y dejar que el desarrollo y el bienestar avance a nivel internacional. Irma Heréndira, muchas gracias, apreciamos mucho tu disposición para platicar en este programa de Astillero Informa. Muchas gracias, Irma. Gracias a Julio, gracias a todos ustedes. Gracias a ti. Gracias, hasta luego.